Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Bárbara Cocón, soy estudiante de Derecho de la Universidad Vizcaya de las Américas. En este video hablaremos de lo que es la filosofía del derecho o en el derecho y sus principales filósofos que aportaron, quiénes eran y bueno, un poco de su época. Bueno, pues para entrar un poquito en tema, podemos iniciar con el concepto que es la filosofía del derecho. Bueno, la filosofía del derecho es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar las bases y de los principios que sustentan el sistema legal y las normas jurídicas, que se adentran en preguntas como sobre la naturaleza del derecho, su propósito, su relación con la moral, la justicia y la sociedad, que son como cosas que son un poco difíciles de explicar, pero que son tocadas en la filosofía. Los filósofos también exploran conceptos como la equidad, la libertad, la autoridad y la responsabilidad. En este sentido, se analiza cómo estos conceptos se manifiestan en las leyes, cómo pueden influir en la conducta de las personas dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, estos filósofos no solamente buscaban encontrar un porqué, sino también el significado de, pues en este caso, el derecho. Entre los filósofos más importantes podemos decir que son Sócrates, Aristóteles, Platón, Hobbes, Rousseau, Locke y Kant. Iniciando con los filósofos. En primer lugar tenemos a Sócrates, que vivió en Atenas entre 470 a.C. y 399 a.C. Es conocido como uno de los fundadores de la filosofía occidental. Aunque no dejó escritos propios, su pensamiento y enseñanzas nos han llegado principalmente a través de las obras de sus discípulos como Platón y Jenofonte. Sócrates es famoso por su método de diálogo conocido como la mayéutica, que consiste en hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico y ayudar a las personas a llegar a sus propias conclusiones. Sócrates también abordó cuestiones sobre la justicia y la ley en su famosa defensa durante su juicio, como se relata en Apología de Sócrates por Platón. Argumentó que es más importante ser justo que simplemente seguir las leyes establecidas. Esto llevó a reflexionar sobre el papel del individuo frente al Estado. Y si las leyes son justas, uno tiene el deber moral de cuestionarlas y desobedecerlas. Su postura planteó un dilema sobre la obediencia ciega a la ley contra la búsqueda de la justicia superior. Una de las principales aportaciones en el ámbito de la filosofía del derecho es énfasis en la importancia de la moralidad y la ética en la vida pública y privada. A través de sus diálogos promovía la idea de que el conocimiento y la virtud son inseparables, es decir, que una persona verdaderamente sabía también actuar de manera justa. Para Sócrates, entender lo que es correcto o no solo era un ejercicio intelectual, también una responsabilidad moral que debería guiar a las acciones humanas. Aristóteles es un filósofo griego del siglo IV a.C., considerado uno de los pensadores más importantes de la historia de la filosofía y la ciencia. Nacido en Estagira, una ciudad de Macedonia, y fue alumno de Platón, lo cual esto es importante, ¿no? En la Academia de Atenas. Tras la muerte de Platón, Aristóteles fundó su propia escuela en el Liceo, donde desarrolló sus ideas en diversas áreas de conocimiento, desde la lógica y la ética hasta la política. En el ámbito de la filosofía del derecho, Aristóteles hizo importantes contribuciones al entender la relación entre la justicia y el derecho. En su obra Ética a Nicómaco, Aristóteles introduce la noción de justicia en un principio fundamental que debe guiar las leyes. Entonces, para él, el derecho no es solo un conjunto de normas impuestas, ¿no? Sino que debe estar alineado con lo que es justo y lo que es equitativo. Continuamos con Platón, que también es un filósofo griego, considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia de la filosofía, al igual que Aristóteles, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón fundó la Academia de Atenas, una de las principales y de las primeras instituciones de educación superior del mundo occidental.
y su obra abarca una amplia gama de temas desde la metafísica y la epistemología hasta la ética y política. Una de sus principales aportaciones de Platón se encuentra en su obra La República. Este diálogo, Platón explora la naturaleza de la justicia, cómo se puede lograr en una sociedad ideal. Propone que el objetivo del derecho debe ser alcanzar el bien común y promover la justicia, no solo para los individuos, sino también para la comunidad. También introduce la idea de que las leyes deben estar basadas en principios universales y eternos, lo que él llamaba ideas o formas. Según Platón, el estado ideal debería estar gobernado por filósofos reyes, quienes son los más capacitados para entender estas ideas y aplicar el conocimiento del bien en la creación y aplicación de las leyes. Esta visión sugiere que solo aquellos con verdadero conocimiento pueden hacer justicia y gobernar adecuadamente. Otro punto importante que distingue a Platón es entre el derecho positivo y el derecho natural, argumentando que las leyes humanas deben reflejar estos principios éticos más altos. Esto implica que una ley injusta no debería ser obedecida, ya que no está alineada con la justicia verdadera. Las etapas de la filosofía del derecho. Empezamos con el ius naturalismo. En primera está Cicerón, en la cual lo conocía como logos o razón, que también tiene la relación con el estoicismo, que el ser humano participa de una razón universal. La virtud del ser humano consiste en vivir en coherencia con su naturaleza racional. Y también el derecho natural es la ley de la razón. Ahora seguimos con Ulpiano, en la cual Ulpiano dice que el derecho natural es aquello que la naturaleza enseña a los animales, influenciado también por el estoicismo. Ahora seguimos con el iusnaturalismo, cristianismo medieval, en donde los cristianos adoptan las tradiciones filosóficas de los romanos, proveniente del corpus civilis. También se agrega el derecho canónico. Sirve a una finalidad espiritual y moral. También se crea un corpus iuris o decreto de Graciano. Como punto importante también en el cristianismo medieval, Tomás de Aquino recoge el pensamiento de Cicerón o toma el concepto de Cicerón, que la razón tiene relación con la ley divina toda vez que es como una chispa. Por lo tanto, lo verdadero es lo divino, pero la razón, al ser una parte de esta también lo es. Ahora seguimos con el iusnaturalismo ilustrado, en donde nace el Estado moderno y la proyección internacional. También el derecho natural se desliga del cristianismo. Y como punto importante también está el iusnaturalismo laico, en donde Hugo Grocio expresa que existiría aunque no existiera Dios o no se ocuparía de los hombres. Se ve reforzado con una matriz individualista sobre sus derechos. El derecho natural comienza a hacer referencia a lo que se entiende. Thomas Hobbes rechaza la idea de que el hombre sea como un animal en la sociedad. Ahora pasamos al iuspositivismo, en donde Hobbes afirma que la ley natural impone salir del estado de la naturaleza de guerra de todo contra todos o motivo de la exigencia. Abandonando la ley de la naturaleza, la ley positiva es absoluta, por eso es llamado padre del iuspositivismo. Ahora, John Locke y Immanuel Kant, el primero desarrolló la noción subjetiva de derecho natural, por lo que habla de los derechos, por lo que habla de derechos naturales, que como la vida y la libertad, que son irrenunciables y
inalienables. Ahora seguimos con Kant, la cual dijo que la condición del derecho positivo es el derecho natural, ya que la legislación está basada en la razón. Ahora seguimos con los principales filósofos del justnaturalismo, en donde está Cicerón. Su pensamiento se resume en su objetivismo jurídico, su estoicismo y su apuesta en la naturaleza como fundamento del derecho, en la cual distingue el ius civile, ius gentium y ius naturae. Otro filósofo del justnaturalismo, Ulpiano, que también retoma la tricromía de Cicerón, pero extiende el concepto de ius naturae. Ahora seguimos con San Agustín, que empieza de un concepto de la ley eterna que, pasada por el filtro racional del hombre, es la ley natural. A su vez, las leyes que derivan de esto son leyes positivas. Santo Tomás de Aquino, que también empieza con el concepto de ley eterna, y de allí llega la ley natural, siendo los preceptos la autoconservación del propio ser de la especie, de la vida en la sociedad y la búsqueda de la verdad. Seguimos con Grocio, en donde Grocio dice que el derecho natural con la naturaleza, en donde compara el derecho natural con la naturaleza racional. Además del componente racional está el social, o sea, la sociabilidad del hombre. Pufendorf, que es instaurador definitiva del racionalismo, se acerca al voluntarismo. También considera que el hombre posee dos condiciones naturales, la imbecilitis y la socialitis. Ahora seguimos con Roscium, Roscium plantea la existencia de la humanidad asocial e infilítica, donde la igualdad social y la libertad son derechos naturales, ya que considera que la corrupción va unida a la aparición de la sociedad, la cual se organiza mediante un contrato social. El justnaturalismo. Ahora seguimos con el justnaturalismo teológico. En el justnaturalismo teológico, desde su inicio hasta la Edad Media, consideraba que la ley divina era eterna e inmutable, por lo que tienen validez absoluta. Ahora tenemos grandes aportaciones de dos filósofos. En primera tenemos a San Agustín. Considera que el derecho es la ley eterna de la razón divina que manda conservar el orden natural. Al lado de la ley eterna está la ley natural, que es la ley divina inscrita en el corazón y conciencia de los hombres. Ahora sigue San Tomás de Aquino. La ley no es otra cosa que el dictamen de la razón del principio que gobierna una sociedad perfecta. La ley eterna es la razón divina que gobierna todo lo que existe, mientras la ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Ahora el justformalismo, en donde Kelsen dijo que es el racionalismo que permitió una concepción del derecho como producto de la voluntad del hombre. Y ahora tenemos el justnaturalismo laico o racional, que desde el Renacimiento hasta el siglo XIX se da una transición del teológico al racional. Se debe a Hugo Grocio, que separó el derecho de la religión apoyándose en los escolásticos, quienes se abrieron la puerta del carácter racional del hombre como elemento fundamental del derecho. La filosofía del derecho ha sido clave en la evolución de los sistemas normativos, proporcionando principios fundamentales para la creación, interpretación, aplicación de las leyes. Más allá de ser un conjunto de normas, el derecho es la expresión de los valores filosóficos como justicia, equidad y legitimidad. Desde la antigüedad, pensadores como Aristóteles y Platón
sentaron bases sobre la naturaleza de la justicia y el derecho natural. Como posteriormente Hobbes y Rousseau desarrollaron el concepto de contrato social, mientras que Locke defendió los derechos individuales como fundamento del Estado, y Kelsen, por su parte, enfatizó la universalidad de los individuales como de los principios morales, influenciando con la concepción moderna de los derechos humanos. El impacto de la filosofía en el derecho se refleja en varios aspectos esenciales. En la interpretación jurídica, ayuda a garantizar que las normas sean aplicadas con equidad y racionalidad. En el desarrollo de los derechos fundamentales, la filosofía ha sido la base de tratados internacionales y constituciones que protegen libertades esenciales. Además, su influencia se distingue a la legitimidad del poder, asegurando que las leyes respondan a valores democráticos y no solo a intereses de autoridad. Y como para terminar, el derecho sin filosofía perdería su sentido a la justicia y moralidad, convirtiéndose en un mecanismo vacío de reglas. La interacción entre ambos campos es necesaria para que el derecho evolucione y se adapte a los cambios sociales, y así manteniendo su función de ordenar la convivencia con legitimidad y equidad. Y con eso terminamos. Gracias.